Señores, retornamos nuevamente por aquí. Como le hemos dicho, los viernes nosotros detenemos nuestra producción para hacer un espacio y tratar de ponernos en contacto con Dios de la mejor forma, totalmente basado en las Escrituras. Lo que establece la palabra de Dios que está plasmada en la Biblia, como todos conocemos, el Corán, como usted quisiera llamarle, pero es la palabra de Dios presentada en esa Biblia. En uno de esos momentos que nosotros hemos tenido que escudriñar las Escrituras, nos hemos encontrado con aquella llamada parábola de los talentos, precisamente Mateo 25 del 14 al 30. ¿Qué son los talentos? ¿Qué es esta parábola? Como cada viernes, de esta manera yo recibo la visita del hermano Leo Encarnación, precisamente para tomar este devocional, conversar con todos ustedes, pero que de una manera u otra usted sea partícipe de lo que se está diciendo desde su hogar con su Biblia en la mano. Leo, bienvenido por aquí, querido hermano. Mucho y a los televidentes. Vamos a introducir hoy la parábola de los talentos. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo, cuando comenzó su ministerio público, en su discurso que siempre el Señor daba, fíjense que el Señor siempre se ubicaba a la salida del mar. Mi Señor tenía una forma para dar su disertación, pero lo hacía de una manera magistral. Se ubicaba en la salida de los barcos para que el aire trayese la voz y se expandiese. Siempre fíjense que el Señor agarraba y se sentaba en barcas para dar su discurso cuando había una gran multitud. Y cuando él comienza su discurso introductorio de las parábolas, está la parábola de Mateo 25, 24, o sea que 24, del 45 al 51, que es la parábola del siervo infiel, infiel, fiel, infiel, y la parábola de 10 vírgenes, así como la parábola de los talentos y la parábola del juicio de las naciones. Pues, y cuando vemos que al dar una panorámica siempre a las Sagradas Escrituras, el Señor en su riqueza literaria, siempre que los que escribieron, los testigos presenciales, como los apóstoles, de quien nosotros llevamos ese fundamento. ¿Y qué dice cuando leemos la palabra arrepentimiento? Lo buscamos en el antiguo griego y vemos que metaneo. Metaneo significa arrepentimiento o no volver atrás de lo que ha aprendido. Recuérdense que esto es un discurso que del Señor escatológico, que hablamos de la palabra que dice hékatos, que significa último, y logía en griego. Entonces, cuando unimos las dos palabras, entonces ese es el estudio escatológico o la escatología, que es lo que el Señor siempre nos da en su palabra, cuando hace siempre su introducción con la parábola de los talentos. La parábola de los talentos es una de las parábolas más hermosas que tiene la Sagrada Escritura, o sea, los evangelios, porque cuando buscamos Mateo 13, 12, 4, 25, 10, 8, 18, cuando habla del que tiene, aún lo que no tiene se le quitará. ¿Qué significa esto? Él nos ha llamado como buenos administradores de lo que es la palabra de Dios. Tenemos un reto, nosotros, hombres de Dios, en ese conocimiento que nos ha dado el Señor, ser administradores, como lo expresa el apóstol Pablo en 1 Corintios 9, del 16 al 21. También como nos lo expresa también en 1 Corintios 4, del 1 al 5. Y vemos, hermano Robert, y le explicamos a la persona que esto que nosotros, este conocimiento añadido que nos da el Señor a través de las Sagradas Escrituras, por lo siguiente, lo que fueron primero que nosotros, a través de las Escrituras, Dios nos enseña, nos da, porque ese talento que Dios nos da es para que lo administremos y no nos quedemos con ese conocimiento. O sea, Entro ahí en eso que tú has dicho de que no nos quedemos con ese conocimiento. Miren, ¿cuántas veces, Leo, nosotros hemos intentado hacer algo y no lo intentamos porque creemos que no vamos a llegar? Pero teniendo el talento y los conocimientos ya, mira, reiteradamente demostrados.
Muchas veces nos vemos en la necesidad de ayudar a alguien y no lo hacemos por temor a no brindar la ayuda adecuada. Pero dejamos de servirle a alguien por temor a no poner en práctica eso que sabemos y tenemos, ¿sabías? Pero oye lo que tú has dicho y atención a todos aquí, atención en estos tiempos. Si lo que se le dio y no lo utilizó, también se le quitará, ¿sabías? Esto es bastante serio, Leo. Eso es así. Mira, cuando el Señor le da a los hombres, a gente, esta parábola a veces mal interpretada, ellos creen que eso es a la iglesia, no, eso es a usted directo que Dios le da esa información. A ver. No a la iglesia, o sea, cuando decimos a la iglesia, no a la iglesia, to- eh, fondo, o sea, totalmente a la iglesia en sí, sino directamente a cada uno. Recuérdate que la salvación es individual. Y podemos siempre, cuando hacemos la lectura de la Sagrada Escritura, el Señor era muy enfático con las informaciones, con lo que le iba a dar a sus receptores. Por eso nosotros cuando damos una disertación tenemos que ser bien claros, como cuando leemos lo que le dice Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 3:16, cuando le dice, tiene que leer, interpretar y aplicar. Le interpreta y aplica lo que tú lees. Sí. Y luego léelo y explícalo. Entonces, lee, interpreta y aplica la palabra en ti. Luego léelo y explícalo. Y cuando entramos aquí, Pero, Leo, pero hasta para explicar, muchas veces no lo hacemos. Hasta para explicar, mira cómo tú has dicho, lee, explícalo y interprétalo. Hasta para eso muchas veces no lo hacemos. Y eso no lo vemos en el día a día, Leo. En el día a día nos encontramos con esa situación, ¿sabías? Eso pudiéramos decir, como se dice popularmente, el pan nuestro de cada día es eso. sí, pero cuando el Señor en la oración modelo, que Él habla del pan nuestro de cada día, la gente piensa que es el pan físico, el que le dieron en el maná, los que venían del exilio, Sí. ¿sí? O lo que venían del Éxodo, Sí. como su libro se llama, Éxodo, venían del Éxodo, cuando venían del cautiverio, esa nación que el Señor sacó de Israel, Sí. que le daba el pan, el maná, y el Señor hace referencia, no es del maná físico, yo soy el maná verdadero, mi palabra, o sea, que cuando el Señor dame el pan de cada día, se está refiriendo a la palabra. Y tenemos que tener muy en cuenta siempre que el Señor siempre no habla claro. Y uno de los hombres de Dios que adoptó más esa palabra fue el apóstol Pablo. De hecho, todos los apóstoles adoptaron bien lo que es ser buenos administradores de lo que Dios le da al hombre. Yo he escuchado, he visto youtubers, programas en YouTube, hablándome de los talentos, llevándole al sistema financiero. Ven, vamos a respetarnos con eso. Eso no es para el sistema financiero. El Señor no vino aquí a explicar cosas de que hablarme de que tú, que los talentos que te dan, aplicarlo al sistema financiero, aplicarlo en una empresa, no. Esto es hablando de la palabra. Por eso el Señor, cuando habla también en los evangelios, te he dicho de los evangelios son una sinopsis de todo lo que dijo el Señor. De hecho, Juan dice, si escribiera todo lo que yo escuché, no hubiera libros para escribirlo. ¿Cómo usted viene y lleva eso a un sistema financiero? Si eso no, por eso es que hablamos, por eso es que está la hermenéutica. Pero perdóname, Leo, porque quisiera ir dejar muy claro aquí con nuestra audiencia, talentos es todo lo que viene de mano de Dios. En diferentes áreas. Mira, hermano Robert, sí, hay bendiciones que son de Dios, pero hay bendiciones que no son de Dios. Sí. Eso lo sabemos de lo que estudiamos la palabra. Pero eso no se puede llevar al sistema financiero. No podemos agarrar... no, pero que no es tanto llevarlo al sistema financiero. Porque recuérdate tal vez que tú y yo hemos hablado en otro momento, tal vez no todo lo que hay sobre la tierra, el invento ha sido lo malo, ha sido el mal uso que se le ha dado. Porque tal vez Dios le puede dar a usted las condiciones, las habilidades para usted dominar las matemáticas,
y usted puede enseñar a niños, a personas matemáticas. Pero si usted lo utiliza para usted crear un sistema financiero donde usted pueda engañar, estafar personas y luego usted lucrarse con esto, ahí no estamos poniendo en práctica el talento que Dios ha puesto en nosotros. Pues mira, sabemos que el Señor a cada hombre le da sus habilidades. Sí. Le da talentos, como habla la palabra de los talentos, para que pueda desempeñarse en cualquier área del sistema del mundo. Porque hablamos de cosmos. Sí. Cuando hablamos de cosmos, que Dios es el Dios cósmico, el Dios cósmico que nosotros servimos es un Dios de orden. ¿Qué significa cosmos? Orden. El Señor es un Dios de orden y a cada cosa tiene su nombre. Sí. A veces cuando no está mal de que tú agarres y ubiques un término bíblico, pero no para adecuarlo en lo que a ti te plazca o te parezca, porque ya estamos añadiendo cosas que no fue con ese fin que se trajo ese término. Por eso, cuando el apóstol Pablo lo explica en 1 Corintios 9, del 16 hasta el 21, nos habla bien claro qué es lo que tenemos que hacer con la palabra de Dios. Para los que no entienden, porque vamos entrando, no solamente vamos a Mateo, sino nos vamos a los evangelios, de los evangelios saltamos a las cartas paulinas y pues también otras informaciones que a nivel arqueológica, histórica, vamos indagando para encajar como esas personas encajaron los términos que mi Señor empleó para darle a un público en específico. O no específico, porque las parábolas tienen una función y nos gustaría que hubiera más tiempo para nosotros explicar con unos detalles cuál es el fin de las parábolas. De hecho, cuando los discípulos le preguntaron al Señor, ¿por qué nos hablas en parábola? Y el Señor fue bien claro con la explicación que dio. Pero habrá otro momento para nosotros seguir explicando. Pero, ¿qué nos llama el Señor a ser buenos administradores? A que diligentemente, como dice el doctor Macaldo, trabajando diligentemente, es un recordatorio para trabajar diligentemente continuo, porque el que se le da estas palabras que Dios le dio a esos hombres como estos talentos, porque en una dice uno, yo sé que tú eres hombre, que siembra, de cosecha no sembraste. Y dice, pues tú sabiendo que yo soy hombre duro, esconde mi dinero. Eso en Israel. Cuando un hombre, un israelita, agarraba un dinero que era muy usual, todavía en los hallazgos arqueológicos encuentran dinero escondido. Eso se hacía ver como que esa persona escondía ese dinero, no era responsable de ese dinero. Entonces se catalogaba como una persona irresponsable. Y nosotros hablando de lo que es la escatología que el Señor le explicó a sus seguidores, que ha transcurrido de los tiempos continuos, y aquí estamos nosotros también, que somos administradores para difundir lo que es la palabra de Dios, sin temor. Porque nosotros venimos aquí a buscar paz. Dios, bien lo dice el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1, nosotros somos personas que tenemos que ser hombres de paz. O sea, todo hágase decentemente y en orden. Nosotros somos personas que tenemos que difundir el evangelio día y noche. Porque cuando el Señor se refiere, durante pasa el día y llega la noche donde no se puede trabajar, Él se está refiriendo a eso. Llegará un momento que tendremos comezón de oír la palabra y no la escucharemos. Pues, por tanto, es bueno que tengan esto pendiente cuando esta palabrita, por tanto, tiene un mensaje. Y vamos a seguir, señores, tratando de ser buenos administradores, como nos dice la palabra de Dios. Podríamos leer ahora mismo, pero está muy bueno el tema y ya por lo menos ustedes tomen apunte en sus casas. Anoten 1 Corintios 9, 16, 21 para que le explique la parábola de los talentos, que está en Mateo,
como el hermano Robert le dijo, del 25, del 14 al 30. Sí. Pues también ustedes buscan a Corintios 4, del 1 al 5, para que tengan una explicación más recabada de lo que quiere decir el Señor con la parábola de los talentos. Precisamente antes de concluir, permíteme ahí, Leo, tocar precisamente a Mateo 18 y 15, precisamente, sé fructífero, no temas, no te escondas, ni te rindas. Pon a producir todo lo bueno que Dios ha puesto en ti precisamente, Leo. Yo creo que no hay mejor forma, hermano, de concluir tu participación en el día de hoy. Tomando esto en cuenta, señores, cómo lo establece la palabra, Mateo 18, 15. Miren, sé fructífero, no temas, no te escondas, precisamente ni te rindas. Pon a producir todo lo bueno que Dios ha puesto en ti. Eso es algo, eso es un énfasis añadido, porque el versículo, para que tenga conocimiento, es: por tanto, si tú, hermano, peca contra ti, ve, repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Cómo se ha ganado a tu hermano? Entonces, cuando hacemos el énfasis añadido, dice así: sé fructífero, no temas, no te escondas, ni te rindas por producir todo lo bueno que Dios ha puesto en ti. Muy bien. Tiene que sembrar los hermanos. Haciendo señas ahí. Pero ese es el hombre de nosotros que nos ubica. Dios le bendiga mucho a mi hermano Brian y a todos los que están aquí, participan cada viernes en este devocional. Es un gozo para nosotros transmitir esta información de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea toda honra y toda gloria. Que Dios les bendiga. Así será. Dios bendiga igual y a todo este pueblo y a nosotros que compartimos con todos ustedes.